El siguiente programa cuenta con el alto auspicio de Soprole e ISAPRE Vida 3. Cada noche traspasamos el umbral de la conciencia para sumergirnos en un mundo desconocido y misterioso. El mundo de los sueños, del descanso. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿A dónde viaja nuestra mente mientras dormimos? Preguntas que la ciencia ha ido develando y que son de gran ayuda, sobre todo para quienes sufren de trastornos del sueño. Después de todo, bien vale conocer más de este acto al que dedicamos 1/3 de nuestra vida. Desde la antigüedad, sabios y profetas trataron de explicar lo que nos ocurre durante el sueño. Pero solo en los últimos 20 años, los científicos han podido realizar aportes significativos. Actualmente existen instrumentos capaces de registrar segundo a segundo lo que pasa con nuestro cuerpo y mente mientras dormimos. Y poco a poco se develan sus misterios. Hoy viajaremos a ese mundo y también conoceremos los avances que existen para ayudar a quienes sufren de insomnio, pesadillas y otras alteraciones que nos quitan el sueño. El día y la noche constituye el ciclo de la naturaleza con el cual se sincroniza nuestro reloj biológico interno, el que nos mantiene despiertos y activos mientras hay luz y dormidos cuando llega la oscuridad. Desde el estado fetal hasta el día de nuestra muerte, el sueño es imprescindible. Tanto que cuando éste se inhibe, nuestro cuerpo y mente sufren graves alteraciones. Básicamente la persona comienza a tener dificultades para concentrarse, dificultades de memoria, comienza a cometer errores en lo que está haciendo, pierde creatividad, se vuelve irritable, etc. Hay un conjunto de cosas principalmente mentales, pero también hay un cierto agotamiento físico. Por razones lógicas no se ha experimentado hasta el extremo con seres humanos, aunque sí se ha probado con ratas de laboratorio que la inhibición prolongada del sueño provoca la muerte. Así que dormir es tan necesario como alimentarse, y lo que nos ocurre durante el día afecta necesariamente nuestro sueño. Normalmente cuando me acuesto muy sobreexcitada, o sea, cuando me han pasado muchas cosas en el día, normalmente duermo muy mal, pues yo creo que mi cabeza queda funcionando, o sea, no me desconecto. Y como en un círculo vicioso, también una mala noche tendrá sus consecuencias al día siguiente. El día lo vivo mal porque lo vivo con la sensación de que no descansé. Yo necesito 8 horas para dormir para estar bien. Estoy con sueño, estoy muy poco alerta, estoy con una sensación de que mi cabeza no está funcionando lo suficientemente clara. Estoy con una sensación de que o ando muy volada o estoy con ganas de dormir en cualquier parte. O sea, no puedo trabajar bien cuando no duermo. La importancia de investigar la fisiología del sueño y sus alteraciones llevó a crear el Centro Médico del Sueño en la Universidad Católica, el cual reúne a profesionales de diversas especialidades que tratan a los pacientes en forma integral. Esto, junto al uso de nuevos equipos y exámenes como la polisomnografía, ha permitido estudiar con mayor precisión qué ocurre mientras dormimos. Hoy se sabe, por ejemplo, que el sueño no es en realidad un estado pasivo. Dentro de nuestro sueño, nosotros tenemos una parte que es un sueño tranquilo, pasivo, en el cual efectivamente todas nuestras funciones biológicas descienden. Baja la presión, baja la temperatura, baja el pulso, en fin, todo lo que uno supone que ocurre cuando uno está durmiendo. Pero hay otro periodo que llamamos sueño activo o sueño paradojal, en el que nuestro cerebro está realmente tremendamente activo, tan activo que ese nivel de actividad es comparable al que uno tiene cuando está despierto. La única diferencia que hay es que nuestro cuerpo en esa etapa está totalmente paralizado.
Somos absolutamente incapaces de movernos en el sueño activo. Y en ese sueño activo es cuando nosotros tenemos los fenómenos oníricos, cuando nosotros tenemos imaginación onírica, cuando soñamos. Cuando los adultos nos quedamos dormidos, entramos primero en esta fase de sueño tranquilo, compuesto por 4 etapas, las cuales van desde un sueño superficial hasta uno más profundo. El registro de nuestras funciones vitales muestra en esta última etapa muy poca actividad. Durante este sueño tranquilo se produce la reparación física de nuestro organismo. Luego se registra la etapa activa del sueño, también conocida como etapa REM, que en su traducción del inglés significa movimiento rápido de los ojos. Estos movimientos son la manifestación física de que estamos soñando. En este caso, el polisomnograma muestra claramente actividad cerebral. Se cree que la función de esta etapa del sueño sería de reparación psíquica, la cual es un elemento clave para funciones intelectuales y particularmente la memoria. Este ciclo, constituido por etapas de sueño tranquila y luego una activa, se sucede varias veces en la noche y todas son necesarias para lograr un sueño reparador. Pero se ha podido determinar que en la primera parte de la noche hay más sueño tranquilo y en la segunda más sueño activo, es decir, más actividad onírica. Las personas que despiertan frecuentemente desde el sueño activo son personas que recuerdan sueños. Las personas que se despiertan siempre del sueño no activo, sueño tranquilo, no van a recordar el sueño, pero todos soñamos y varias veces en la noche en realidad. En la mañana, cada vez que me despierto, entonces al tiro empiezo a pensar en lo que soñé, porque siempre me acuerdo. Y cuando no me acuerdo, sí me acuerdo durante el día, y entonces de repente puedo ver a una persona y digo, pues si soñé contigo, y ahí se me viene todo el rollo del sueño. Lo recuerdo mucho y me afectan. El mundo de los sueños siempre ha intrigado al hombre desde el principio de los tiempos. Y es ciertamente la etapa de nuestro dormir que más misterios oculta y de la que menos se sabe. ¿Hacia dónde viaja nuestro inconsciente mientras soñamos? ¿Qué información nos entregan los sueños? Existen 2 formas en la actividad onírica. Una que tiene que ver con contenidos que son muy cercanos a lo que nos está ocurriendo en el momento, ¿ya? Que tiene que ver con restos de preocupaciones diurnas o con anticipaciones naturales que tenemos. Tenemos una prueba, un compromiso al día siguiente y nos soñamos en eso. Pero eso no tiene mucho significado, es casi como un resultado natural de lo que estamos vinculados, que no nos hemos desconectado por completo. Sin embargo, el soñar propiamente tal, ¿ya? La actividad onírica propiamente tal, rompe con las leyes de la lógica, del tiempo, del espacio, y ese es donde probablemente nuestros contenidos más profundos, que nos son ajenos incluso, nos pueden sorprender en términos del significado. Hoy se sabe que soñar es importante para nuestra actividad intelectual y creativa. Cuando por alguna razón se interrumpe sistemáticamente esta etapa REM de nuestro sueño, disminuye la capacidad de memoria y aumenta la irritabilidad. Hay, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sustancias como el alcohol deterioran fuertemente la capacidad de función REM y lo disminuyen notablemente. Es por esa y por otras razones de que el alcohol, que se ha comentado durante tanto tiempo, de que es un buen indicador de restablecer la calidad del sueño, no lo es, ¿ya? Ni siquiera, salvo las etapas muy iniciales, es un buen inductor de sueño. Dentro de nuestros sueños se pueden presentar fenómenos conocidos como parasomnias. Uno de los más típicos es la pesadilla. La actriz Claudia Conserva conoce muy bien las implicancias de este tipo de sueños. Y hubo una época que tuve que ir a ver un especialista porque manipulaba los sueños. Y entonces ya era terrible porque no podía descansar. Y le cambiaba los finales. Como mis sueños en algunos periodos de mi vida son trágicos, entonces si yo moría en el sueño porque alguien me disparaba, yo ponía así como en la tele stop, rewind, retrocedía la imagen y lograba hacer que la bala pasara por acá y rebotara en la pared y no morir. ¿Todo eso era soñando? Todo eso era soñando. Y luego empecé a manipular, entonces ahí ya como que me angustié un poco porque la verdad es que no descansaba. La pesadilla provoca una disminución de la eficiencia del sueño. O sea, eso implica
un fenómeno muy parecido al del insomnio. El contenido de las pesadillas refleja un estado emocional producto de algún conflicto, y aunque la interpretación depende de cada caso, hay ciertas emociones, como la angustia, que se manifiestan en sueños bastante característicos. La sensación de caer en un vacío, ya, la sensación de ser dañado por otro, ya, el hecho de estar soñando con aguas que lo envuelven, que son muy oscuras, que lo aprisionan, olas, por ejemplo, que lo toman, que lo envuelven, son sueños típicamente derivados de la angustia. Soñaba que salía corriendo desnuda por la Alameda y que todo el mundo me miraba y yo decía, pero ¿cómo estoy pilucha? Y corría y corría y corría. Y obviamente que todos los sueños tienen algún tipo de interpretación que uno le pueda dar. Y correspondía exactamente a un periodo de mi vida en que estaba sumamente sobreexpuesta y que era obvio que me sentía completamente desnuda ante la opinión pública porque toda la gente estaba sabiendo mucho de mí, de lo que estaba haciendo, de mi vida, las entrevistas y todo. Y me imagino y yo relaciono con eso, ese sueño reiterativo de correr. Finalmente, es la persona la que por lo general hace la conexión entre su sueño y las experiencias de su vida. Pero hay casos en que ciertas pesadillas reiterativas son la manifestación de un conflicto interior muy importante, como el estrés postraumático. Y hoy día sabemos que todas las personas que han estado expuestas a situaciones de violencia, de agresión, de daño, sea por una causa natural como los terremotos o inferida como es en el abuso sexual, como lo es en situaciones de violencia intrafamiliar, etc., la persona durante la noche, como consecuencia de esta experiencia traumática, revive para cada una de estas patologías. No solo hay un conocimiento mayor, sino que se han logrado diseñar estrategias terapéuticas, tanto psicoterapéuticas e incluso farmacológicas. Todos hemos tenido pesadillas alguna vez, y aunque se dan en cualquier momento de la vida, son más frecuentes en los niños, igual que los terrores nocturnos, aunque con el tiempo ambos tienden a desaparecer. Sin embargo, en los primeros meses y años de vida existen otras alteraciones del sueño muy importantes por la gravedad de sus consecuencias. Hay estudios que indican que ya en la vida intrauterina comenzaríamos a soñar. Después del nacimiento, el niño duerme cerca de 2/3 del día y la mitad de ese tiempo lo pasa soñando. En el grupo de menores de 1 año, 1 de cada 1500 puede presentar un severo trastorno del sueño conocido como muerte súbita. Si bien su causa exacta no se conoce, sí se han identificado aquellos niños de más alto riesgo. Afecta a niños menores de 1 año, por lo tanto, esa es la población de riesgo. Sabemos que afecta más a los niños prematuros, a los niños que han tenido problemas respiratorios en los primeros meses de vida. Sabemos que afecta más a los niños que duermen de posición de guatita en la cuna. Por lo tanto, sabemos que una manera de prevenirlo es poner siempre a un niño menor de 1 año de lado, ojalá en el lado derecho. En este momento hay triángulos que permiten apoyar al niño y evitar que el niño se rode en su cuna. También se sabe que afecta más a hijos de madres adolescentes, que es más frecuente en invierno y entre los 3 y 6 meses de vida. La muerte súbita se produce en niños previamente sanos, pero hay episodios que pueden dar señales de alerta, y en esos casos el niño es conectado a un monitor que avisa si se produce alguna alteración mientras duerme. Las indicaciones de monitor, en primer término, está en la guaguita que ha tenido lo que se llama casi muerte súbita, o que en literatura médica se llama ALTE, o sea, una guaguita que uno la encuentra, la mamá habitualmente, la encuentra pálida, la encuentra con un poquito flácida, sin moverse y que no respira, la moviliza, la reanima y la guaguita sale bien adelante. Eso es lo que uno llamaría un episodio de tal riesgo que hasta que esa guaguita cumpla 1 año necesitaría un monitor cardiorrespiratorio. Existe otra alteración del sueño en los niños que es importante conocer. Se trata de las apneas, es decir, el cese de la respiración por más de 10 segundos mientras duermen. Este trastorno se da a cualquier edad y en los niños mayores generalmente se manifiesta con ronquidos. El problema es que los niños no duermen bien y esto les trae consecuencias en las actividades del día. Básicamente baja rendimiento escolar, trastornos de conducta, mal incremento de peso. Muchos niños se aplana su curva de peso porque están gastando muchísima energía en respirar que la están derivando de crecimiento. Hay algunos problemas de funcionamiento cardíaco cuando esto no se trata por largo tiempo
Es decir, este corazón está funcionando con más presión contra el tejido pulmonar producto de esta obstrucción. Las causas de la apnea obstructiva en los niños pueden ser exceso de peso, malformaciones o crecimiento excesivo de adenoides y amígdalas, y por lo tanto se pueden corregir con tratamientos que van desde control en el peso, cambios de posición al dormir o bien cirugía. Lo que también es muy importante de corregir son los malos hábitos que en los niños sanos provocan problemas para dormir o exceso de sueño durante el día. Hemos comprobado que el 90% de los niños chiquititos, entre lactantes y preescolares, tienen la mayoría hábitos inadecuados. Lo más común, diría yo, la ingesta, por ejemplo, que hacen las típicas mamaderas que se prolongan durante mucho tiempo previo al dormir. Esa mamadera que quizás el niño no la necesita, pero los padres se la dan. Lo otro importante o lo típico es la pasada de los niños a la cama de los papás. O sea, ¿cuánto le aceptan los padres el llegar a la cama y quedarse en la cama de los papás? La hiperestimulación que tienen los niños en sus dormitorios, el uso del computador, de los juegos de video. Muchas veces los papás, por mejor, y eso lo hacemos por tradición, le contamos grandes cuentos a los niños previo al acostarse, no midiendo quizás la consecuencia que ese cuento, esa historia, pudiera tener en el soñar de ese niño y después tener pesadillas o terrores nocturnos. Los especialistas coinciden en la necesidad de corregir estos malos hábitos, aspecto fundamental para lograr un sueño sano en la edad adulta. A continuación, los que no pueden dormir, los que se duermen durante el día y los roncadores severos en el siguiente bloque. Quienes sufren de insomnio, el trastorno del sueño más frecuente, saben que la noche es sinónimo de angustia por lo difícil que será quedarse o mantenerse dormidos. Y aunque en Chile no existen estadísticas exactas, se estima que al igual que en Estados Unidos, el 20% de los adultos que viven en ciudades grandes como Santiago ha tenido alguna dificultad seria para dormir en el último año. Hernán Streeter es insomne. Recuerda que la primera vez que vivió este trastorno fue a los 12 años y lo que él define como un verdadero calvario fue empeorando con el tiempo. No asocio la actividad de acostarse, de sacarse la ropa y ponerse el pijama con algo grato, no. Es sumamente desagradable. Me acuesto 11 de la noche. Los primeros cabeceos son 1:30. Para despertar indefectiblemente a las 3:30 de la mañana. Y ahí me voy en pampa hasta el otro día. ¿Duermes cuántas horas? Yo creo que promedio debo dormir 3, no duermo más. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo? Que unos 30 años, 35 años. Las noches de insomnio las pasa recorriendo la casa y dándole vuelta a los problemas y preocupaciones del día, que son en definitiva lo que le impide dormir. La especulación permanente cuando me meto en la cama, analizo el día y digo qué hice y empiezo a especular y a conjeturar y a enjuiciar si las cosas las hice bien o las hice mal. Sandra Solimano también tiene insomnio. No importa la hora que se acueste, siempre despierta a las 5 de la mañana. En su caso, sin embargo, los ejercicios de relajación la ayudan a retomar el sueño. Cuando uno está desvelado y está acostado, la cabeza funciona a 1000. O sea, planificas el otro día, te acuerdas de las cosas que no hiciste, quieres acordarte de las cosas que tienes que hacer, se te pasan 1000 cosas por la cabeza. Entonces, si la cabeza sigue funcionando, tú no te puedes desconectar y no te puedes volver a dormir. Entonces, al hacer esta concentración y esta relajación, puedes lograr, o yo he podido con ese sistema, reiniciar el sueño más rápido, unos 15 o 20 minutos después. Los insomnes no solo sufren de noche, durante el día no funcionan bien, porque la falta de sueño afecta su estado de ánimo y también la memoria. Si hay un deterioro en la concentración, hay un deterioro en la capacidad de concentrarse, hay un deterioro en la productividad intelectual, sin duda que lo hay. En estos casos, el insomnio está asociado al estrés y a la incapacidad de desconectarse de la actividad del día, problema muy frecuente en la vida actual.
También entre las alteraciones del ánimo hay otra causa muy recurrente de insomnio, la depresión. Prácticamente el 100% de las depresiones se acompañan de alteraciones en el sueño, el 100%. Y esta se da en dos grandes tipos. Probablemente las 3/4 partes, un 75%, se manifiesta con insomnio. En todo caso, como el insomnio es un síntoma que puede tener variados orígenes, para solucionarlo hay que encontrar cuál es la causa que lo provoca. Lo que hay que entender bien claramente es que lo que le sirvió a la vecina o al pariente cercano no necesariamente es lo que se me aplica. Puede que yo tenga otro tipo de insomnio, que sean otras las causas, y por lo tanto el tratamiento tiene que ser distinto. El tratamiento es, entre comillas, personalizado, depende de la persona. En cuanto a la prescripción de pastillas para dormir, los especialistas prefieren ser cautelosos. Recordemos que Chile llegó a tener uno de los consumos más altos del mundo de estos fármacos. Hoy solo se venden con receta médica y se usan por periodos limitados, porque no resuelven los problemas del sueño y producen dependencia si se consumen en forma muy prolongada. La idea de usar estos medicamentos es lograr un sueño continuo con la asociación de la higiene del sueño. Y una vez que ya hayamos logrado un sueño continuo, intentar reducir ese medicamento al máximo o incluso eliminarlo, pero siempre en forma progresiva. Una técnica nueva para tratar a los pacientes con insomnio es la higiene del sueño. Esta toma en cuenta las costumbres y el ambiente que rodea a la persona con este problema, porque se ha comprobado que los malos hábitos son una causa muy frecuente de trastornos del sueño. Según estudios de la Universidad Católica, esta técnica resulta efectiva en el 75% de los pacientes. Cuando yo hablo de patrón de sueño normal, tiene que ver con que la persona refiere sentirse muy bien al despertar, la persona refiere que despierta mucho menos por la noche, la persona refiere que ya no tiene sueño durante el día. Es decir, su calidad ha mejorado sustancialmente. Medidas básicas de la higiene del sueño son que la cama y el colchón sean cómodos, que no haya demasiada distracción ni luz en el dormitorio, evitar el trabajo y el computador antes de acostarse, no dormir siesta, restringir estimulantes como el café, el cigarrillo y las bebidas cola, y no comer muy pesado antes de acostarse. Además, se recomienda ir a la cama solo cuando tenga sueño y fijar una misma hora para levantarse todos los días. Mauricio Campos no sufre de insomnio. Su problema, por el contrario, ocurre durante el día. Lo que él padece se llama hipersomnia, es decir, somnolencia excesiva en el periodo de vigilia, y es la segunda alteración del sueño más frecuente. Yo me empiezo como a adentrar en mí mismo, ¿eh? Empiezo como un adormecimiento, como que alrededor mío se hace mucho silencio y después como que me voy para adentro. Y ahí sí que no puedo controlar, en el momento en que empiezo como a cerrar los ojos y caigo. Mauricio recuerda que desde que estaba en la universidad ya sufría de este problema. Yéndome de casa a la universidad, me iba en la micro afirmado en el tubo. Entonces apoyaba mi brazo y me quedaba dormido hasta que llegaba a la universidad. Hoy, como sacerdote agustino, Mauricio tiene responsabilidades importantes en su congregación. Pero la hipersomnia incluso lo vence durante la celebración de la misa. Había otros momentos, por ejemplo, en que no he estado presidiendo la Eucaristía yo, sino que he estado concelebrando. Y cuando el padre que preside está predicando, yo me quedo dormido. O sea, sencillamente me quedo dormido y los cabeceos y eso me despierta. La vida de Mauricio incluso ha estado en riesgo de muerte, porque este sueño incontrolable se ha presentado mientras conduce. Y que era un sueño que yo no controlaba y tampoco controlaba la capacidad o la posibilidad de poder yo detener el vehículo. O sea, no podía, estaba ahí como pegado y solamente luchaba para no cerrar los ojos. Muchas personas declaran, de las que sufren hipersomnia, quedarse dormida mientras manejan, probablemente cerca de la mitad. Ciertamente es un grupo seleccionado porque son los pacientes que nos consultan, pero es un hecho muy, muy significativo. Las causas de la hipersomnia son variadas
En el caso de Mauricio, los exámenes revelaron que tiene lo que se llama síndrome de piernas inquietas. Esto significa que durante la noche mueve constantemente sus piernas, lo que le provoca microdespertares. Su sueño entonces no es reparador, lo que le causa somnolencia durante el día. Mauricio está en tratamiento con fármacos y ya ha experimentado un cambio positivo. Sí, de todas maneras, un cambio pero radical. ¿Cómo lo notas tú? Porque la cama no se me desarma. Es el primer sensor. Y segundo, porque esa inquietud en las piernas antes de acostarme, o habiéndome acostado y que me impedía quedarme dormido, conciliar el sueño, no, ya eso ya desapareció. También pueden sufrir de hipersomnia los roncadores severos. Estas personas tienen un sueño alterado y por lo tanto también mucha somnolencia y falta de concentración durante el día. Puede llegar a grados pero extremadamente severos. O sea, yo tenía un paciente que me decía que se quedaba dormido tomando té. O sea, desde la taza hasta la boca, ¿no es cierto? El paciente del plato a la boca, el paciente se quedaba dormido. La doctora Fonseca se ha especializado en el tratamiento del ronquido, que afecta al 45% de los hombres sobre los 40 años. De acuerdo a la gravedad, el problema se clasifica en 3 grados. El roncador grado 3 es el paciente que ronca en forma muy importante, que tiene un sonido muy intenso y que se escucha el ronquido a lo largo a través de toda la casa. Ese paciente es el que a nosotros nos preocupa especialmente, ya que el paciente roncador grado 3 generalmente se asocia a un paciente que tiene apnea de sueño. Generalmente este paciente o la tiene o la va a tener, ya que el ronquido en general es una antesala de la apnea de sueño. La úvula, por la parte... Para diagnosticar a un paciente se realizan variados exámenes, entre ellos la nasofibroscopía, que como vemos consiste en introducir una sonda por la nariz que por medio de fibra óptica entrega imágenes de la vía aérea. El ronquido se produce por la vibración del velo del paladar y la úvula o campanilla en la garganta. En el caso de la apnea obstructiva, estas estructuras impiden el paso del aire y la persona deja de respirar por 10 o más segundos mientras duerme. Esto provoca menor oxigenación de la sangre en el organismo. La apnea de sueño severa tiene riesgos que son extremadamente graves. Se sabe que los pacientes que tienen apnea de sueño se asocian con mayor frecuencia a problemas cardiovasculares, problemas de arritmia, problemas de infarto al miocardio, problemas de accidentes vasculares. Esto no significa que, por supuesto, todos los roncadores vayan a tener esto, sino que solamente los que tengan apnea severa y en algunas oportunidades. Es el caso de Nelson Bermúdez, quien durante muchísimos años ha vivido con este problema. Él y su señora han sufrido momentos de gran angustia y depresión, producto de sus problemas durante el sueño. Era una pesadilla recurrente, como que visitaba el cementerio, entraba a un mausoleo, bajaba al subterráneo. Era parecía una película de terror, pero así era. Y yo de repente quería salir y veía que estaban cerrando una losa y no podía. Desesperado. Y de repente saltaba en la cama y quedaba doblado, intentando respirar. Efectivamente, después con el examen me comprobaron de que tenía una cantidad de paros respiratorios en la hora, 71 paros respiratorios, algunos de casi 50 segundos, 40, 30. Y unos ronquidos fuertes, que yo no sé a qué decibeles llegaban, que ya después ya fue traumatizante, y como que nadie me creía además, ni él yo creo que me creía. Y fueron, yo creo, 10 años de sacrificio. 10 años. Y yo dormía con pastillas, tenía que saber tomar pastillas, tapones, y así todo se me pasaba el efecto de la pastilla y volvía a escuchar todo eso hasta que ya el año pasado, ¿cuánto? Unos 2 años. El verano opté por separar del dormitorio. Y si era posible, yo creo que llegar hasta una separación. Nelson acudió al Centro Médico del Sueño y hoy está en tratamiento. En algunos pacientes con apnea obstructiva severa, como es su caso, no hay solución quirúrgica, sino que la ayuda proviene de una máquina llamada CPAP, que Nelson debe usar todas las noches para el resto de su vida. Este aparato le inyecta aire por la nariz, lo que le impide que las estructuras de su garganta se cierren y entonces se evita la apnea. Yo podría decir que lo más que he dormido con la máquina han sido unas 7 horas de corrido, pero jamás en los últimos años he dormido 7 horas de corrido. Quisiera hacer hincapié en que el ronquido severo, por favor, hay que tomarlo en cuenta pensando no en el tratamiento
para el ronquido, sino que además el tratamiento para la apnea, por lo menos pesquisar la apnea, que desgraciadamente es una cosa de la cual se sabe poco. Como hemos visto, traspasar el umbral que va de la vigilia al sueño puede provocar más problemas de lo que uno imagina. Pero para cada caso puede existir una solución y lo importante es buscar la causa del trastorno. La nostalgia vuelve con más fuerza que nunca. Que desgraciadamente es una cosa de la cual se sabe poco. Como hemos visto, traspasar el umbral que va de la vigilia al sueño puede provocar más problemas de lo que uno imagina. Pero para cada caso puede existir una solución y lo importante es buscar la causa del trastorno. Cada día existen tratamientos más efectivos y algunos, como la luminoterapia, están dando buenos resultados en lo que veremos a continuación. Otro de los trastornos frecuentes son las alteraciones del ciclo sueño-vigilia y que hoy se tratan con la técnica de la luminoterapia. Esta consiste en aplicar una luz intensa en el rostro de la persona para reordenar el ciclo sueño-vigilia. El problema de Claudia Osorio comenzó hace 3 años. Poco a poco empezó a quedarse dormida cada vez más y más tarde. Actualmente logra conciliar el sueño recién a las 6 de la mañana y duerme hasta las 12 del día. Desesperante porque estaba toda la noche que yo hasta lloraba porque no podía dormir y me dolía la cabeza y de repente prendía la luz, me sentaba, iba al baño, hacía cualquier cosa o me daba hambre, comía. La luminoterapia lo que hace es regular el ciclo de sueño-vigilia y ayuda porque lo que hace la luz intensa es que bloquea la secreción de melatonina. El organismo secreta esta hormona al inicio del sueño y está asociada a la oscuridad. Entonces, al inhibir su secreción con luz, los especialistas vuelven a reordenar el ciclo de acuerdo a si está atrasado o adelantado. Muchas personas sufren estas alteraciones ya sea por estados de angustia, depresión o por razones de diversa índole que los hace cambiar su ritmo de sueño. Entonces uno piensa que gran parte de la población, y particularmente la población, el adulto joven, y los jóvenes especialmente, durante los fines de semana, hacen transgresiones muy graves al ritmo sueño-vigilia. ¿Ya? Y si usted se da una vuelta a las 3, 4 de la mañana, hay lugares que están tan densamente poblados, o más poblados incluso, que lo que pueden estar durante el día. ¿Ya? Entonces esas personas pretenden retomar rápidamente su ritmo sueño-vigilia y pueden tener graves complicaciones. Lo importante para nosotros, y eso es muy importante para la población que entienda, de que no se trata, el sueño no es un elemento en el cual se recuperan horas durmiendo más, por ejemplo, el fin de semana, o un día pudiendo dormir 24 horas. Eso demora, es un proceso lento en el tiempo. El ser humano es el único capaz de alterar a su voluntad el orden natural del ciclo sueño-vigilia. La naturaleza es sabia y estamos fisiológicamente condicionados para permanecer activos de día y descansar de noche. Por lo tanto, las transgresiones permanentes van a provocar problemas de somnolencia, concentración y, en definitiva, nuestro organismo no logrará la reparación física y psíquica que nos proporciona el sueño, una necesidad vital de nuestro organismo y que en caso de alguna alteración hoy puede ser tratada. Lo importante es buscar ayuda para conseguir dormir y soñar, para, en definitiva, sumergirnos cada noche en ese misterioso mundo que nos permite vivir mejor. Este programa contó con el alto auspicio de ISAPRE Vida 3,
y Soprole.